Hola, buenas noches, muchachos. Un gusto volver a hablar con ustedes. Ya, entonces, básicamente ahora vamos a tomar en cuenta la parte de efectos psicosociales de la revictimización. Entonces ya vamos a empezar a avanzar el tema para que básicamente podamos ya tener tema de avance. Ya, entonces, en función a los efectos psicosociales de la revictimización, vamos a ver que la revictimización genera impactos psicosociales, porque remueven las situaciones traumáticas generadas por la violación de la dignidad y de los derechos. Y no basta con mencionar los efectos de la revictimización, sino el ocultar sobre lo que son las pretensiones y los actores que generan dichas revictimización. Como ven en la diapositiva, la revictimización genera condiciones, ¿no?, que empeoran, que producen mayor vulneración en la situación, en todo caso a la víctima. Como es el caso de las víctimas de crímenes de Estado. Con esto quiero decir, básicamente, aquellas que se han vulnerado por el Estado sus derechos. Ellas siguen expuestas no solamente a la continuidad de la violación de sus derechos, sino a ser invisibilizadas en medio de avances formales de democratización. Continúan sometidas a las técnicas y medios novedosos de persecución. Es decir, en nuestro país lo que vemos es el tema de tener, por ejemplo, aquellas víctimas de la dictadura, ¿no? Estas víctimas de la dictadura serían víctimas de crímenes de Estado, que los que de repente viven en La Paz o los que han algún momento pasado por el Prado frente a lo que sería el Ministerio de Justicia, ellos han apostado una casa, ya casi casa, ¿no?, porque ya están casi 4 años ahí, donde ellos serían víctimas y piden resarcimiento al Estado. Entonces, en este efecto, podemos ver que ellos sufrirían este tema de la revictimización por ser justamente víctimas de Estado. Ya. Luego vemos que cuando se hace referencia a las víctimas de crímenes de Estado, en donde se niega la realidad del Estado como victimario, las víctimas enfrentan una doble necesidad. Por un lado, ser reconocidas como víctimas y reclamar sus derechos al mismo tiempo. Nosotros hemos tenido de repente problemas justamente con actuaciones en contra de ciertos reclamos. Ha habido, por ejemplo, el tema del TIPNIS, ha habido algún tema parecido a este, donde ha habido víctimas que han suscitado muertes y hemos visto que no se las ven como víctimas mismas y ellas tienen que hacer este tema de reclamo, y en los medios de comunicación justamente este tipo de hechos hace que se revictimice más. Luego tenemos igualmente que ver que en el sentido de los medios masivos, es decir, la prensa, ya sea escrita, radio, TV, la información que ellos generan da una reacción en la sociedad en donde la estigmatización es el denominador común. Normalmente en cierto tipo de hechos, de actos, nosotros podemos valorar el tema de que ellos están sufriendo, ¿no?, esta tercera revictimización por los medios de prensa, y no debe ser de esa manera. Lamentablemente, hoy en día, cuando nosotros vemos la TV, cualquiera de ustedes como yo, vemos que en hechos de violencia, de crímenes grandes, y sin mencionar muy lejos, digamos, el tema del caso de la pareja o agresiones sexuales o el niño que ha sido quemado, etcétera, realizan justamente este tema de estigmatización, que es el denominador común. Esto se expresa en afirmaciones justificadoras como por algo será, algo habrá hecho para que sucediera el suceso. Algunos autores han llamado a este efecto social de consentimiento la revictimización terciaria. Entonces ahí estamos viendo básicamente la vulnerabilidad que tiene la víctima y que lamentablemente no tenemos una restricción que debería de repente la ley de imprenta tener. Imagino que la tiene, pero la verdad que no la he leído. Pero estoy viendo actualmente el fenómeno de
información masiva que tienen los noticieros, que por el protagonismo que ellos tienen, en función de querer tener una noticia, tratar de ser el primero en tener esta noticia, directamente se victimiza a la víctima, ¿no? Y al entorno que ella tiene. Entonces, ahí es un claro ejemplo que tenemos de estos efectos psicosociales en la población. Este es el efecto logrado a través de los objetivos de la depresión como parte de la guerra psicológica, ¿no? A veces uno ya estigmatiza a una X persona y al estigmatizarla justamente estaríamos haciendo como una guerra psicológica, como lo que ahorita de repente está sucediendo con el caso Oruro, por ejemplo. Caso Oruro de explosivos, se ha hecho la aprehensión de una persona, esa persona básicamente difiere, ¿no? Obviamente, si no se pero para la aprehensión ha tenido que haber otros más elementos, muchos más elementos, no solamente el tema, un comportamiento que de repente pueda haber manifestado en grabaciones, digamos, son muchos más actuados que se han hecho. Pero ahí podemos ver que la sociedad como tal ya tiene, ¿no?, cierta estigmatización a hablar de ciertos sucesos. Por ejemplo, a veces el hecho de tener una facilidad de tener un explosivo, por ejemplo, en Oruro, el tener la posibilidad de armar un explosivo en Oruro, la gente aquí o en otras regiones también dice, no, es obviamente, seguramente ha sido un minero, los mineros tienen esa facilidad, y etcétera. Entonces, a veces no es básicamente el efecto, pero sí lo que está causando es un efecto en función de revictimizar. Básicamente, vamos a ver que este lenguaje constituido tiene un efecto ideológico, ¿no? Y más o menos tiene asociadas simbología en este tipo de expresión de medios de prensa, que son utilizados de una forma intencional, o tiene una orientación y tiene un sentido preciso, básicamente a lo que se querría llegar. También podemos ver que los efectos psicosociales de la revictimización no es tarea fácil, puesto que no hay estudios estructurados que den cuenta de dicha problemática. Y por lo tanto, la complejidad en sí misma es el fenómeno. No obstante, las mismas víctimas y organizaciones acompañantes desde su construcción de la depresión han sido identificados en ese efecto. Y se habla de lo que son los efectos ocultos, aparentemente invisibles, son parte de lo que se quiere lograr con la violencia. Básicamente el miedo, el silencio, la parálisis, las afecciones de modo de ocupar un espacio son parte de las expresiones emocionales que afectan a la persona o al grupo humano y a la sociedad. Básicamente son tipos de sentimientos y ciertos tipos de conductas que la persona que sufre esta revictimización logran adquirirlo y obviamente afecta a sus emociones. También podemos ver que las manifestaciones psicosociales de la revictimización, cuando una persona ha sido víctima, se genera cambios en su vida personal. Básicamente afecta obviamente a la familia, organizacionalmente y comunitariamente hay una ruptura, por ya sea lesiones por trauma o los efectos que esto tiene básicamente multifactorial, ¿no? Así son varios efectos que generan. Puede generar efectos psicosociales más duraderos, deteriorando de manera importante la calidad de vida y en general el bienestar de las personas. Entonces estos efectos que básicamente causaría la revictimización tienden a disminuir o deteriorar la calidad de vida y generar básicamente un estado así que no es básicamente la parte que se debería cuidar, ¿no? Es posible que una persona todavía no haya alcanzado a través de un proceso adecuado de elaboración de su duelo cuando es victimizada, lo cual puede provocar un agravante para la salud física y emocional, llevándolo incluso a algunos casos extremos a trastornos mentales. Básicamente existen médicamente trastornos somatomorfos, nosotros llamamos los médicos cuando se ha generado justamente un problema traumático.
Básicamente hay enfermedades, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Crohn, que es un problema digestivo, donde por un trauma básicamente psicológico, y se ha visto que se cronifica, esta persona normalmente tiene dolores de cabeza, tiene también estreñimientos, tiene dolores de estómago, tiene una alteración digestiva bastante importante, en la cual podemos ver que tiene un origen no físico, sino psicológico. Entonces, realmente este tema de victimización hace que estos sucesos también fisiológicos del cuerpo se vuelvan permanentes. También podemos ver que los factores que inciden en el impacto son los antecedentes individuales, los familiares, los organizativos, los comunitarios, la personalidad de los individuos, las redes sociales con las que se encuentra, el nivel de estudio, las ideologías, las creencias que tiene, la reacción de la sociedad, entre otros. Sin embargo, ante la necesidad de tener una cuenta los factores mencionados, se ha encontrado que ante los hechos traumáticos, las afectaciones emocionales en general se manifiestan a nivel de los sentimientos, a nivel físico, como les decía, con estas enfermedades que son somatomorfas, a nivel del comportamiento y a nivel de los pensamientos. En un alto porcentaje estas afectaciones no terminan en trastornos, enfermedades mentales, puesto que hay otros elementos importantes que hay que tener en cuenta, como la capacidad de la resiliencia de las personas para justamente afrontar este tipo de problemas. A veces nosotros cuando vemos, ahí hay una imagen donde tenemos un señor que se está evacuando de un terremoto, recién nomás ocurrido de repente allá en México, podemos ver que también es una víctima, pero muy pocas veces la consideremos como una víctima como tal, y los medios generalmente al preguntarle el hecho, al preguntarle información que ellos necesitan para tener, como les decía anteriormente, una noticia a primera mano más o menos, causan en esa persona todo este tipo de alteraciones que va a cronificarse en el tiempo, y más lo que es, en todo caso, el proceso de la denuncia, porque sabemos que interinstitucionalmente también cometemos lamentablemente el hecho de victimizar, sucede este tipo de hechos, ¿no? También podemos ver que de acuerdo a los grupos colectivos que una persona pertenece en general, de acuerdo a la cultura en la que se nace y se crece, una persona forma una identidad, ¿no?, que puede verse afectada por los hechos de violencia. Las identidades que va fraccionando como aseveraciones escuchadas en noticieros o programas radiales como ciudadanos de bien, lo cual implica que unas personas son buenas, dignas, merecedores de vivir en sociedad y otras no. De repente, unas pueden ser indignas, indeseables, y que por dicha razón se termina justificando la estigmatización, la exclusión, el señalamiento y hasta el asesinato. Es decir, básicamente el comportamiento de una X persona afecta a su entorno, y al afectar el entorno se ve revictimizado también cuando sucede un hecho criminal de repente de connotación bastante grande, ¿no? Como ejemplo les digo, el tema del caso pareja, yo he participado allá y he visto este tema un poco en el nivel de las víctimas. Si bien ha sido un caso complicado, el momento que se le hacía las entrevistas a la mamá, a los familiares de los dos desaparecidos, pues entraban en un campo de revictimización. También, no sin ir muy lejos de nuestras fronteras, ha habido otro caso bastante bullado, que era el tema del señor boliviano, si no me equivoco, creo que era de origen de Santa Cruz, el cual ha sido sentenciado por un país, creo que es las Filipinas, no me acuerdo muy bien, o Corea del Norte, no me acuerdo realmente muy bien, pero es uno de esos países donde, creo que es Filipinas, donde básicamente lo sentencian a pena de muerte
porque en su legislación es lo que corresponde porque él estaba haciendo tráfico de sustancias. Entonces, muchos canales he visto que le invitan a la mamá de este señor y básicamente hacen de forma para mí un poco intencional, ¿no? Dolosa, cierto tipo de preguntas que no debería venir acá, ¿no? Es decir, cómo se siente, si le afecta que su hijo va a morir, eso es obviamente algo claro que tenemos, ¿no? Si es mamá y le vas a preguntar, es obvio que te va a decir que sí, y lo que vas a hacer es revivir, porque, o sea, ya lo estás matando al señor, si bien el señor todavía no ha fallecido, con esas preguntas al momento de preguntarla a la señora, realmente se puede evidenciar que se estaría cometiendo este tipo de eventos, ¿no? De revictimización y lo estamos estigmatizando a nivel social. Entonces, hasta este punto quería ver si de repente ustedes dentro de su área de trabajo, en los distintos áreas que ustedes conocen, han visto casos importantes de repente para tomarlos en cuenta como experiencias de hechos así, ¿no? De que haya sido revictimizada una persona en función de un hecho criminal de esta connotación, o por lo menos dentro de lo que sería la comunidad. ¿Hay alguien en el grupo que podría dar una relación de algún aporte que tenga conocimiento que se haya sucedido? Muchachos, ¿hay alguien en línea que pueda responder lo que les he acabado de consultar? Saber si dentro de la experiencia interna que tienen institucionalmente, de repente donde están trabajando, tienen la experiencia de un hecho que les haya llamado la atención, donde de repente en función a ese hecho podamos marcar una línea de un mecanismo, ¿no? Para poder contribuir y que trata de disminuir los efectos que causan en todo caso este tema de revictimización, tomando en cuenta de la parte masiva de los medios de comunicación o de las redes sociales. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿qué tal? Alina, ¿cómo estás? Sí. Doctora, justo ahora yo estoy trabajando en el Centro de Atención Terapéutica y normalmente nos llegan casos de víctimas que ya han pasado, ¿no? O sea, o que están en este proceso penal, que ya han hecho la denuncia. Y para apoyarlas también emocionalmente, se las coordina, ¿no? Al CAT. En este caso sí he podido ver de una jovencita que llegó de aproximadamente 13 años. Y he podido ver aquí este ciclo que hay, ¿no? De revictimización, porque una vez que ella hace la denuncia, eh, la menor se encontraba sumamente afectada porque había sido víctima de violación por parte de un chofer. Eh, la, la adolescente en este caso, claro, era... ¿Aló? Sí, te estoy escuchando perfectamente, Alina. Sí, Sí. sí, no tengo muy buen retorno. Ya, Sí, yo te entonces estoy... la adolescente en este caso era del distrito 14, que es un área más rural, ¿no? De repente para las personas que están en el interior, es un área donde hay gente de repente de escasos recursos. Al parecer, en la prensa dio el caso de esta muchacha y todo lo que había sucedido. Claro, no se le mostró, me imagino, la cara ni nada de eso, pero como es un lugar pequeño, muchos de los vecinos ya deducían, ¿no? De quién se trataba y qué es lo que había sucedido. Entonces, el problema fue en el colegio que las muchachas o las otras compañeras empezaban ya a llamarla con otros adjetivos, ¿no? Le decían incluso cochina, ¿qué habrás hecho? Entonces me llaman, ¿no? De cierta forma la dignidad, como si ella hubiera sido la que ha buscado este abuso en cierta forma. Y se hizo, bueno, se hizo también la intervención para que pueda en el colegio de algún modo poder abordar también, ¿no? Este problema. Pero yo vi una primera revictimización en el caso de que la prensa en ocasiones
no es muy cauta a la hora de presentar las noticias, sino que las presenta así abiertamente sin tomar en cuenta las consecuencias que pueden haber, ¿no? Para la víctima y también para los familiares, porque a causa de esto incluso la mamá de la víctima se ha visto amenazada, le han dicho que tenga cuidado, incluso ha tenido que renunciar del trabajo porque le han dicho que este chofer pertenecía a un sindicato y que los sindicatos le pueden hacer algo. La señora vendía boletos ahí en la terminal interprovincial. Entonces, como le digo, una de las manifestaciones de la revictimización sí se puede ver primero a nivel de la prensa, ¿no? Lastimosamente, que no tiene mucho tino, como le digo. Alina, yo te hago una consulta así desde tu punto de vista, desde tu experiencia así con este caso en específico, que básicamente obviamente es algo muy, muy puntual. ¿Qué tipo de sentimientos no tomas de repente la mamá? Rabia, de repente has encontrado los sentimientos de indignación, no sé, o sea, ¿qué has visto más que se ha acentuado en ella, en la víctima y en la familia cuando obviamente ya hizo la denuncia y hizo todo? ¿Qué sentimiento has visto que haya generado, digamos, esta revictimización que habría sido por estos medios masivos? Hasta cierto punto, incluso las víctimas llegan a sentir, no sé, tal vez hasta arrepentimiento de haber hecho la denuncia, porque esto les significa muchas veces que van a estar, ¿no? Invirtiendo tiempo, dinero en todo este proceso. Y como es gente humilde de escasos recursos, muchas veces lo dejan a medias todo esto, ¿no? Eh, Sí he notado en el caso de la mamá, que era una persona bastante humilde, decía ella, ¿no? Renegaba, más se mostraba enojada y molesta, decía, ¿por qué le habrá pasado esto a mi hija? Ahora yo he perdido mi trabajo, o sea, como si fuera una carga más para ella, ¿no? Porque las consecuencias, como le digo, son, no, aparte para la víctima y también para los familiares. Y en el caso de la adolescente, no, la adolescente incluso está con signos de depresión, pero la familia igual por el contexto en el que se maneja no lo ve así. También le dicen, no, pero ya ha pasado, tal vez estás fingiendo o eres una mañuda, entonces no hay mucha contención o apoyo de la parte familiar a veces, ¿no? Lo ven como que ella ha tenido el problema y ahora yo tengo que estar caminando y tengo que estar correteando en esto. Y no, pues a nosotros como psicólogos nos toca hacer no la contención y el apoyo, pero tampoco se puede trabajar de manera individual. Es muy necesario el apoyo de la familia en todos estos casos penales, ¿no? No, sí, siempre es importante que la familia apoye a la víctima. Muchas veces no sucede esto. La mayoría, lamentablemente, no hay, es más, a veces vemos que la misma familia la estigmatiza a la persona que ha sufrido. O sea, en vez de brindar ayuda, ellos son los primeros en estigmatizarlas y la marcan, ¿no? Como que por algo es que ha sucedido, algo malo has hecho tú, y al haber hecho eso, ella siente, o sea, el tema de culpa, ¿no? Claro, y es como la persona problema, digamos, de la casa, porque por ella están invirtiendo tiempo, por ella están invirtiendo dinero, por ella tal vez hasta están dejando de trabajar, ¿no? Claro, Y estas personas sienten, claro, y sienten también culpa, siendo que ellas son las víctimas, pero se ve este sentimiento de culpa a mediano plazo. Exacto, sí, a eso quería llegar, al tema del sentimiento de culpa, ¿no? Sí, básicamente, cuando ya siendo víctima, ya te sientes culpable. Imagínate con la revictimización cuando lo hacen en medios masivos y no todos captamos de una manera adecuada, ¿no? La información. Y ahí pues te culpabilizas más porque he hecho esto, algo he tenido que hacer mal, digamos, aunque de repente no has hecho absolutamente nada malo y ha sido un factor totalmente contrario, ¿no? Y eso lamentablemente lo vivimos a diario y no hay restricciones, porque debería haber una restricción, digamos, para decir hasta aquí puedes hacer, o de repente el asesoramiento justamente de un psicólogo forense en estos medios de comunicación donde la entrevista que ellos preparen, la preparen estructurada, ¿no?
O sea, para que más o menos sepan hasta dónde preguntar y qué no preguntar, digamos. Cosa que haya ese respaldo más legal también y de paso no causen este daño, porque a veces es inseparable. Hay casos que directamente ya llegan al suicidio, llegan a la autoeliminación, a veces son pacientes ya crónicos que entran a instituciones de salud mental, etcétera, ¿no? Porque todos tenemos un tipo de personalidad y de niveles de resiliencia también. Entonces, este es el aspecto importante para rescatarlo, ¿no? Porque básicamente ese es el entorno donde estamos ahora viviendo. Gracias, Alina. ¿Alguien más quisiera aportar con algún caso parecido? Buenas noches, Marina. Te escucho bien, muy claro. ¿Qué tal? Ay, perfecto. Respecto al tema, también quisiera comentar un caso, ¿no? Anteriormente yo me encontraba trabajando en defensorías de la niñez y adolescencia de la ciudad de Potosí. Atendí un caso muy particular, ¿no? Que en este caso las personas que revictimizaban a la víctima no eran, digamos, los medios masivos, sino más propiamente la familia en sí, ¿no? Porque no lograban de que la víctima supere su trauma, por decir, porque ya estaban estigmatizándola, ¿no? El caso ocurrió a una niña que tenía 8 años, ¿no? Ella sufrió de desprotección infantil en su hogar cuando tenía 4 años, ¿ya? Entonces, las secuelas psicológicas que tenía no eran tan notorias, pero hubo un caso en particular en la familia que estaban, los padres estaban separados, entonces el padre, en una primera oportunidad el padre tenía la guarda de la niña, ¿no? Por el caso de desprotección que ocurrió en la casa de la madre. Entonces, en ese sentido, el padre tenía la guardia. Posteriormente, cuando la niña tenía 8 años, entonces la jueza determinó de que la guarda debería tener a la mamá, ¿ya? Entonces, en ese sentido, más se vio el caso que pasó a un síndrome de alienación, porque la familia le decía, por ejemplo, a la niña, no tienes que volver a la casa donde te han hecho daño, ahí te han lastimado, porque el caso de desprotección fue por un familiar de parte de la madre, ya. Entonces, más por eso, entonces a la niña la revictimizaban los familiares, ni siquiera, digamos, las autoridades del Ministerio Público o de juzgado o los medios, no, sino la familia, ¿no? Entonces, era un caso emblemático, ¿no? Por la situación de que la familia estaba más que todo manipulando a la niña por sus cuestiones personales, ya, ¿no? Javi, y vas a ver este texto que realmente de repente nos lastima a nosotras, el tema también, obviamente, al género masculino, pero yo digo nosotras, ¿en qué sentido? De que a veces cuando sucede hecho de menores, niñas o gente vulnerable, ¿no? Por ejemplo, personas con capacidades diferentes, y sufren lamentablemente este tema de lesiones, agresión, de repente hasta el tema, ¿no? De la agresión sexual, vemos que lo primero que hace es estigmatizar. Y lamentablemente Sí. La familia directamente ya acusa a la pobre persona, niña, niño, etcétera, con determinados aspectos, ¿no? De la vida, hasta de vestirse. O sea, el hecho de que yo he visto casitos de atención médica, le digo, cuando llegaban a mi consultorio, una muchachita, ¿no? Que salió hermosamente vestida, que se fue una mini, y justamente, lamentablemente, sufre agresión sexual. Lo primero que hacen a veces, lamentablemente, no sé si en su ignorancia la gente, hasta porque siempre se habrá vestido así, más o menos, ¿no? Como que el hecho de vestir de una forma, como que te incita a hacer una acción tan mala como esa. Entonces, eso a veces no hay que romper de las familias, es decir, no es como se vista ni una actitud, sino ella es víctima. Y te da, ¿no? Esa propensidad de pensar que esa persona tenga realmente este sentimiento de culpa muy grande realmente. Sí, precisamente por eso las acciones que se realizaron con defensorías fue ya iniciar un proceso contra los padres, porque ya había una utilización del menor por sus conflictos personales y además que les
estaban estigmatizando, ¿no? Por la situación de esta desprotección que hubo de agresión sexual hace 4 años atrás. Entonces ellos agarraban eso, ¿no? Para utilizar a la niña en su conflicto más personal. Yo lo veía porque los padres estaban divorciados, que tiene que estar conmigo, no contigo. O sea, era más o menos una lucha de poder, de que mi hija tiene que estar contigo, no contigo, más que protegerla, ¿no? Entonces las acciones que se realizaron fue iniciar un proceso por utilización al menor. Claro, definitivamente esas acciones causan tanto daño, digamos, en la víctima, que más que a veces el daño mismo, esta relación de hechos causa mayor daño y un daño mucho más crónico, mucho más, o sea, más complicado de manejar en el lado terapéutico, ¿no? Gracias Marina por compartir esa parte de la experiencia que tú tenías. Es bien importante estos tipos de experiencia porque así todos nos contribuimos, ¿no? con estos datos que tenemos. ¿Alguna persona más que tendría igual una experiencia parecida, similar en cuanto a su accionar? Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Oh, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, Cuando el Estado genera la revictimización a partir de desacreditar los casos de trata, en el sentido de que lo vuelve mediático. Bueno, han habido casos de los que eran considerados o eran denunciados como casos de trata, pero posteriormente estos casos se han desvirtuado. Entonces el Estado, a partir de las instituciones y a partir de las autoridades, desacredita a estas personas, ¿no? Pero también a partir de estos casos que han sido desestimados como trata, algunos de ellos se han vuelto a abrir las investigaciones y se ha resuelto que sí, verdaderamente era trata, pero también ejerce el Estado, los medios, las redes sociales. Yo recuerdo que el año pasado, a principios del año pasado, si no estoy equivocado, se dio una ola, ¿no?, en La Paz, de casos de desaparición de chicas, de jovencitas, otras adolescentes, en el hecho que la policía había iniciado una investigación. En alguno de esos casos se había desestimado el tema de trata, pero algunos de esos casos también eran considerados como trata, pero ya el Ministerio Público, la policía habían desacreditado ese tipo de hechos y las víctimas en qué quedan. Entonces se ha dado se ha vuelto mediático y a las víctimas se les ha hecho bolsa, ¿no? Exacto, o sea, hay ciertos tipos de hechos que son políticos, ¿no? Y que son manejados así, lamentablemente, pero nos olvidamos de la víctima como tal y realmente se vulnera ahí todos sus derechos, porque hay algo que no sé si ustedes comparten. Yo he visto afuera, en otros países, donde normalmente cuando hacen captura de una persona no la identifican todavía, porque obviamente estamos todavía en el proceso de investigación. Entonces todavía no se la identifica, no se la presenta, en todo caso, a los medios. Y ya generando, o sea, la Fiscalía, el Ministerio Público, etcétera, cuando ya genera realmente que esa persona es la causante de X, ya teniendo una sentencia, por decirles, ya se le presenta, digamos, teniendo plena convicción que esa persona ha realizado tal hecho. Pero en nuestra prensa no, ustedes verán que siempre hay presentaciones de personas que hayan podido cometer hechos, en algunos casos sí y en algunos casos no. Y cuando ellas ya han sido excluidas de una investigación por donde realmente se ha visto que no han participado, nadie hace resarcimiento de daño, nadie. Básicamente la pobre víctima empieza a una peregrinación y ya está estigmatizada. No sé si se acuerdan del casito de un señor que en Santa Cruz, y a mí me impactó esa parte porque he visto casos parecidos, muchos, donde el señor había sido ya sentenciado por un hecho de feminicidio. Y resulta que el señor, ha habido una confusión porque realmente no había sido la persona participante. Y por otro hecho se le ha encontrado a la persona realmente que había cometido el hecho delictivo, que era feminicidio.
y por una foto han dicho que era él, y de paso por una ubicación, porque él iba justo a almorzar a un lugar donde casualmente la pareja también iba. Entonces, el momento de identificarlo, le identifican a él como la pareja de la persona que muere, y resulta que él tenía solamente a su hermana, y su hermana juraba que no era él. Nadie le creía. Entonces ya no, es mentira, y hasta que se ha hecho un identikit, donde ha salido negativo el tema de que era parecido al señor que era de la foto, que era la pareja de la persona que murió, y justamente la policía le dio el hecho de decir que no era él, que no correspondía. Aún así la fiscalía le imputó, llegaron a juicio y fue culpable, y era 30 años sin derecho a indulto, etcétera. Cuando la hermana continuó buscando al supuesto victimario, ¿no?, de la persona que falleció, por datos que tenía, han hecho todo un seguimiento con algunos investigadores, y resulta que encuentran al verdadero actor de este feminicidio. Entonces, me acuerdo que se lo presentó, se mostró la falla. En ese momento el fiscal lo destituyeron a todo el pleno de los jueces que habían tomado el caso, pero el tema ha sido al final que el Ministerio de Justicia agarra y dice, bueno, lo vamos a emplear, ¿no? Así, va a ser un empleado más de aquí. Pero el entorno que él tenía ya estaba pues totalmente dañado. Él mismo decía, o sea, una vez lo entrevistaron después y él decía, no, a mí ya la gente me ve y dice, no, este es el que le ha matado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ni siquiera había por la convicción certera que era él en la identificación. Era un grave error que se ha cometido, porque normalmente uno primero identifica, ¿no?, a la persona, tiene que tener la plena seguridad que se trata de tal persona, por varias formas, desde las tarjetas prontuario que uno tiene en la policía, en el registro, Ceres, etcétera, haciendo la coordinación de identificación, hasta llegar al ADN, ¿no?, para identificar que tal persona realmente es quien dice ser. Pero en él, por ejemplo, ha sido bárbaro, porque él era inocente, porque él no se encontraba en el hecho. Se ha demostrado que él estaba de paso en un hospital ese día porque él es chofer y había tenido un problema de hecho de tránsito, y tenían justamente las llamadas que hizo a su jefe, que él estaba internado, etcétera, el día que sucedió el hecho. Entonces, era impactante, ¿no?, cómo realmente la revictimización y la terciaria, que era la de los medios de prensa, han destrozado básicamente la vida de este señor, y que ha sido manipulado, se podría hasta cierto lado, la información, y no se la daba completa, ¿no? Y lamentablemente, imagínense, el pobre ahorita él debe tener bastante daño en su comportamiento, en sus sentimientos, etcétera. Bueno, ¿alguna otra persona también que tenga algo así parecido para compartir experiencia? Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, sí. Hola, compañero. Buenas noches. Compartido con el compañero, ¿qué se puede hacer cuando la misma instancia que le victimiza a la víctima son instituciones del Estado? Como por ejemplo, llevan varios casos, yo trabajo en Defensoría del Alto, llevan varios casos y solicitan cámara GESEL, desde cámara GESEL solicitan también un peritaje, y el peritaje también vuelven a preguntar otra vez lo que ha pasado, ¿no? He tenido dos casos particulares en los cuales las niñas adolescentes ya estaban a punto de suicidio, ¿no? Y estaban y de una ideación suicida, y estaban con autolesiones, todo eso, por la revictimización que se está realizando, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en esta instancia? Ya son varios casos en los que me comentan que, por ejemplo, piden cámara GESEL, primero evaluación psicológica por fiscalía, después cámara GESEL y después peritaje. Si tengo entendido muy bien que de la declaración de cámara GESEL se puede sacar lo que es credibilidad de testimonio, y también hacer una evaluación psicológica, ¿no?, para evaluar el daño de la víctima. Gracias. Claro que sí. O sea, la idea es eso, ¿no?, ver algún tipo de mecanismo para que no lleguemos a esto
en función de quitarse la vida, ¿no? Mucha gente básicamente ve como único medio, ¿no? El hecho de ver que no va a aguantar a este cambio, a este tema de que la gente le va a estigmatizar y lamentablemente llega al suicidio, llega a la autolesión, llega a los pensamientos suicidas, a las autolesiones. Yo he visto igualmente casos bien complicados en función de repente de muerte de papás, ¿no? Donde yo justamente atendí igual a un muchachito por lesiones que se autoinfligían, esto que es el cutting, porque básicamente el papá se suicidó porque la mató a la mamá con un arma de fuego y eran policías. Entonces, el que era el hijo, sus amigos, hasta en la prensa, ¿no? Así él veía y decía, hasta pues él es el que su papá le ha matado a su mamá, que de todo el pobre. Entonces él, lo único que atinaba a hacer era hacerse autolesiones. Entonces hay dos tipos de autolesiones que normalmente nosotros vemos, de gente básicamente, ¿no? De esta área de que está siendo afectada en gran manera en la de victimización, que ya se convierte en algo más crónico, se podría decir. Y también aquella gente que, por ejemplo, nosotros cuando identificamos a gente que causar daño, esta gente que es componente de pandillas, se hacen igual lesiones en los brazos y cada lesión correspondería a un acto delictivo que él ha hecho. Entonces, cuando está siendo valorado, se nota, ¿no? La diferencia. Y uno va y piensa que ¿qué aconsejaríamos en todo caso para disminuir este tema de victimizar o que por lo menos los medios masivos igual no lleguen al tema de victimizar? Porque para ellos es un instante la noticia, pero el que se quedó con el trauma y el daño es la víctima y los familiares, por un lado, y partíamos del hecho que de repente también los familiares sí se convierten en el primer acto de la victimización. Doctora, si me permite, por favor, me gustaría participar. Que sí, ¿cómo estás, Marcelo? Aquí, primero, mil disculpas, llegué atrasado a la videoconferencia, estaba con temas laborales. A ver, mi compañero Renato hacía una mención bien interesante que me gustaría aclarar. Bueno, esto en función a que un grupo de profesionales, mi persona, asociados con gente del Perú, Colombia, digamos, hemos impulsado lo que es Cámara GESEL en la Fiscalía. De esto debe tener conocimiento la compañera Kyoko, que ojalá me esté escuchando. Entonces, la Cámara GESEL precisamente se constituye en un instrumento de orden jurídico que va a permitir evitar al 100% la revictimización. O sea, se cuenta con protocolos que son incluso latinoamericanos, doctorita, que, en los cuales los profesionales que van a hacer uso de este instrumento como una forma de recolectar información o tomar evaluación, tienen que seguir al pie, pero al pie de la letra, ¿no? Por eso se toma incluso como prueba anticipada. Entonces, una declaración en Cámara GESEL, el objetivo principal que se tiene es evitar la revictimización. Obviamente, Renato tiene mucha razón en decir que es pues todo un peregrinaje, ¿no es cierto?, para las víctimas, porque se les hace una evaluación en un lugar, en otro lugar y en otro lugar, y entonces, más o menos en ese entonces, cuando nosotros impulsamos esto de la Cámara GESEL, teníamos una estadística de que las víctimas pasaban por más o menos 10 declaraciones, sí, y en las que tenían que repetir y repetir y repetir. Entonces, se han hecho estudios, como le digo, doctorita, a nivel de Latinoamérica, por lo menos hasta donde yo participé, en los que se ha generado este instrumento jurídico para evitar al 100% la revictimización, doctora, ¿no? Exacto.
y hay un protocolo. La compañera Kyoko, que es todavía quien subsiste de todo este movimiento que se ha hecho, debe tener conocimiento específico de este tema, ¿no? Gracias, doctor. Claro que sí. Sí, o sea, yo sabía por el tema de la fiscalía y etcétera, cuando trabajé yo también por ahí, el tema de la cámara Gesell, ¿no? Que protegía básicamente era como un mecanismo justamente de protección a la revictimización, impulsado por obviamente mucha gente, obviamente se han hecho estudios, tienes toda la razón, Marcelo, se ha trabajado seriamente, o sea, las cámaras Gesell cuentan con protocolos, tienen justamente parámetros mínimos de funcionamiento, ¿verdad? Tienen necesariamente tener algo, cumplir con los parámetros mínimos para que se pueda suscitar esto hasta de la prueba anticipada para el juicio, y en especial en estos casos de niños, niñas. Y en contribución justamente, y me venía a mí al recuerdo, cuando yo estaba ahí en Colombia, era esa cámara Gesell, si bien obviamente está, y principalmente está el psicólogo, ¿no? Así usando los instrumentos con la víctima correspondientes, y está el abogado del imputado, el fiscal, el abogado de parte, que es la defensoría también. Es muy adecuado tener toda la información, pero también yo veía que deberían aquí estar siempre también como parte del equipo, hacia justamente los médicos forenses, para en una sola entrevista rescatar lo que se necesitara y no tener que volver a preguntar. Allá, por ejemplo, en Colombia lo que se hace es una persona, por ejemplo, va al médico forense, le hace la valoración tras una orden judicial o requerimiento fiscal, y ese documento no se va con la víctima, no se le da físicamente. Lo que se hace es enviarlo con sobre cerrado al fiscal o al juez o a la autoridad competente que se le esté, el que esté obviamente solicitando la valoración. Entonces, uno, que el familiar ni la víctima tenía en mano, digamos, el documento, no lo podían usar de diferente forma, porque lamentablemente se ha visto eso hoy en día, y mucho, y seguramente ustedes también han visto, que ese certificado lo usan como un medio de chantaje, y a veces tiene otros fines, ¿no? Sucede, por ejemplo, una agresión sexual en una muchacha del campo, tomando como ejemplo, y resulta que el familiar dice, vamos a transar. Entonces van al forense, realmente verifican que ha habido ese hecho lamentable, pero en vez de tomar realmente la acción de vida, lo que hacen es ponerse más o menos en negociación económica, ¿no? Que 2 vacas, 3, algo así. Así, la familia de la pobre muchacha ve el beneficio económico y básicamente usa ese documento como una herramienta de chantaje, donde le dicen, si no me das esto, entonces sí, te voy a meter a la cárcel, directo, ¿no? Y las otras personas a veces ceden, a veces no ceden, y ese proceso justamente victimiza más a la víctima, porque ella solamente es un instrumento, ¿no? Ahí, de intereses propios. Y más bien no debería ser así, digamos, como consejo podría ser como aporte, de repente adoptar eso, ¿no? De no darle a la víctima el peritaje, qué sé yo, el tema del documento, y hacer como normalmente hacen la parte pericial, que es directamente la autoridad competente, para que fuerza a la familia, ¿no? Hacer la parte del conducto regular y rescatar en una sola entrevista la información que cada profesional va a necesitar. Por ejemplo, en el área médico sí se necesita saber ciertos aspectos, ¿no? De cuándo ha sucedido, datos que de repente no queremos preguntar, pero que no tenemos otra para saber qué tipo de protocolo y acción hacer. De repente los días del hecho influye mucho en la toma de muestras. Una víctima que nosotros consideramos que es reciente, aguda, digamos, reciente, que su antecedente no es muy de larga data, estoy hablando de 3 días, de repente esta víctima me va a dar mucho
posibilidad de tomar muestras, pero una víctima de repente que ha sufrido estos hechos por años, ya no voy a poder tomar de repente la muestra. Pero en vez de estar preguntándole a la víctima, para mí sería ideal que solamente se haga una sola y no se trabaja aparte, ¿no? Porque hoy en día lo que se hace, si bien es muy bueno el aporte de que esté ahí justamente los abogados, el fiscal, los familiares, también pueda ahí participar en estos casos específicos, ¿no? Aumentar la cantidad de profesionales en diferentes áreas, cosa que abastezcamos para hacer estas entrevistas y dirigir de mejor manera, ¿no? Y la terapia misma a la víctima, para que no se vaya reiterando. Porque lo peor que se puede hacer es eso, ¿no? Volver a preguntar, y realmente en todos los aspectos es traumático. Realmente es traumático. ¿Alguien más que pueda aportar? Te quedan sin voz. Perdón, doctora, la dificultad para este tema que usted plantea vendría a ser la interdisciplinariedad, digamos, ¿no? Porque usted sabrá, en Colombia se están haciendo ya estas experiencias, ¿no es cierto? De repente todavía no están como que bien implementadas, pero ya se tienen, yo sé en Medellín, en lo que es Hogares Claret, hay una cámara que es el que trabaja con la fiscalía, que ya hay estas experiencias, pero el tema que tienen es el ponerse de acuerdo a la hora de la interpretación y valoración sobre la problemática, ¿no, doctora? Exacto. Yo vi eso, digamos, por eso acotaba, es decir, detenidamente tener en cada institución un grupo más de gente de apoyo, ¿no? Que sea institucional, para activarlas en estos momentos precisos, porque cada institución en nuestro país se maneja de diferente forma. O sea, tú ves que el fiscal tiene 1000 casos, el psicólogo también tiene entrevistas, tiene agenda, tiene que ir a juicio, Poder Judicial también tiene su propia agenda para convocarte a juicios, el médico forense tiene turnos de 24 horas, o sea, cada quien tiene un ritmo bien diferente de actividades, y lo ideal sería pues que sepamos, digamos, tener un equipo que de repente pueda ser llamado cuando se active este hecho de tomar la declaración a una persona víctima en X caso. Estos profesionales que también pertenecen, digamos, a los diferentes órganos operativos puedan tener la coordinación adecuada de estar juntos al momento de poder extraer la información que se requiere. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Bogotá, veía eso. Por ejemplo, si bien la Fiscalía tenía su grupo operativo, también tenía como un grupo de choque, ¿no? Tenían como unos 5 profesionales que en su semana, en el mes, por ejemplo, ellos sí tenían que asistir a este tipo de reuniones, digamos, donde ellos llegaban a cama al GESEL y ya se hacían cargo, digamos, del paciente que tenían que valorar. Entonces era interesante porque en cada una de las instituciones tenían este equipo que era diferente, y estos profesionales se conocían ya, entonces sabían que iban a estar todo el mes, por ejemplo, juntos. Entonces sabían, y eran de las diferentes instituciones. Sería interesante tener eso para que ellos no mismos tengan choque de horarios con sus propias actividades. Y así iban turnándose todos, ¿no? Y era adecuado porque no veías tanto daño a veces en la víctima cuando después te la encontrabas en el transcurso del juicio, etcétera. Había un mejor aporte, ¿no? Básicamente interinstitucional. Ya, entonces quería también ver la posibilidad de, yo tengo entre las diapositivas lo que hablábamos sobre las enfermedades que causan justamente este tema de las manifestaciones emocionales, que les decía que según el DSM-5 justamente son los trastornos somatomorfos, y que son síntomas físicos que sugieren una enfermedad médica y que no pueden explicarse completamente por la presencia de una enfermedad física, ¿no? Básicamente es de origen psicológico. Dentro de la experiencia, yo he visto mucha gente que adolece principalmente
de dolores de cabeza, migraña, por ejemplo, problemas de respiración, donde sienten agitamiento, dolores de pecho, problemas digestivos, problemas de sudoración. Entonces, estos son características que a veces a nosotros los médicos nos llama la atención poder valorar cuando vemos que la víctima empieza a tener esos trastornos, ¿no? Si ustedes de repente dentro del trabajo que desarrollan han logrado identificar en las entrevistas que ustedes realizan, en la terapia que realizan con los casos que manejan, este tipo de alteraciones físicas que de repente en algún momento les hayan podido delatar. ¿Alguno que tenga algún tipo de experiencia en función a lo que acabo de mencionar? Ya. Básicamente, como les decía, yo he visto casi generalizado este tipo de alteraciones. Y es complicado a veces para nosotros reconocerlas cuando viene la víctima. Lo primero que presentamos justamente es esto del antecedente, ¿no? Y cuando ya nos damos cuenta que es producto de un hecho de trauma que haya sido generado por un hecho de violencia, vemos que si bien presenta esa persona el problema de digestivo, dolor de cabeza, que también obviamente es la depresión, también obviamente vemos las manifestaciones emocionales que tiene la víctima y vamos viendo a nivel de la conducta o el comportamiento, ¿no? Vemos que ha habido un cambio en el comportamiento y evidencia una posibilidad de extremos como el aislamiento. Muchas de las víctimas tienden a aislarse. También la extroversión, o sea, dependiendo del tipo de persona, o sea, la personalidad va a ver, ¿no? A cuál de las dos va a generarse, depende también al agente traumático. Ya será aislamiento o extroversión, y también vemos que puede haber dificultad en conciliar el sueño. Generalmente estas víctimas suelen tener problemas de sueño, insomnio, donde no concilian el sueño en el momento adecuado, básicamente de noche, y hay un trastorno del ciclo del sueño, ¿no? Porque nosotros hablamos del ciclo del sueño en sentido de que hay ciertas sustancias químicas en nuestro cerebro, que es la adrenalina y la noradrenalina, la cual da el ciclo del sueño, donde podemos valorar que en el día, por ejemplo, la mayoría de las personas estamos activas porque tenemos más adrenalina. Y en la noche, cuando ya tenemos el tema de dormir, para descansar el cuerpo, se activa la otra hormona que es la noradrenalina. Y esa es la que justamente funciona cíclicamente en nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros empezamos a alterar este ciclo normal de sueño, con el insomnio, con el tema de la conducta que les decía, entonces básicamente este sueño se altera y las personas tienden a estar despiertas, no tener sueño en la noche, y les da más desesperación, ansiedad, inquietud, etcétera. Y en el día tienden a dormir, ¿no? Por el cansancio del cuerpo, y todas las personas que de repente tenemos experiencia de trasnoche, sabemos que hay dolor de cabeza, hay irritación de los ojos, hay de repente deshidratación, varios componentes fisiológicos que acompañan a la depresión, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que esa persona está en un ciclo vicioso donde básicamente la conducta que está adoptando por el trauma que tiene, que lamentablemente al volverse crónico se victimiza por los familiares, por su entorno, por la sociedad, por los medios de prensa, etcétera, hace que esta persona cronifique estos síntomas y realmente altere, ¿no? su conducta, su vida, su salud y todo su entorno. Y ahí viene lo que serían las pesadillas, ¿no? Porque va reiterando, básicamente tiene esta reiteración de pensamientos y del hecho traumático, y empieza a tener pesadillas, obviamente el ánimo de tristeza, desesperanza, movimientos lentos, básicamente tiene agresividad también en ciertos estímulos, ¿no? Externos, que en algún momento pueden ser irrelevantes, depende de una persona que está teniendo todos estos trastornos de la conducta, de su salud. A veces se ve que pequeños
momentos en su, o sea, algún gatillo, yo llamo, ¿no? Un efecto gatillo de cualquier cosa, de repente algo no muy significativo realmente hace que esta persona pueda realmente mostrar signos de agresividad por el tema de todo aquello, ¿no? Todo este cambio, que se ha visto en una alta frecuencia en niños y niñas. ¿Alguno tiene alguna experiencia parecida a esto, donde hayan visto estos trastornos que sufran las víctimas? Yo les voy a comentar una experiencia que he visto en un hospital cuando yo me tocó valorar a una muchachita de, aparentemente ella tenía aproximadamente unos 14 años, y sucedió un hecho bastante inusual, donde básicamente se trataba de una muchachita que el motivo de consulta de mí era que ella tenía un corte por estilete, el hermanito tenía un corte de estilete, el hermanito tenía como 10 años más o menos, que era bastante travieso, digamos, y este muchachito tenía el corte en la parte anterior de su cuello, que le había hecho la hermana. Entonces, me llamó la atención, me tocaba ir a valorar, fui al hospital, hablé con la mamá, y antes de hablar con ella, hablé con la mamá, ¿no? Y dije, ¿qué pasó? Entonces ella me comentó que resulta que los muchachitos, como siempre, se estaban alistando para ir al colegio, era un desayuno normal en la casa, y se ve que básicamente el muchachito había agarrado los colores de la hermana. Entonces la hermana creo que estaba tajando otros colores y se da cuenta que no está la caja de color que yo normalmente iba al colegio. Le pregunta al hermano y él dice, sí, yo lo tengo. Entonces la niña se enfurece y como estaba agarrando el tema del estilete, va y actúa agresivamente y le hace un corte en el cuello. Obviamente lo llevan al hospital, etcétera, y eso enmascaraba justamente un hecho de violencia que ella tenía, ¿no? Al hablar con ella, fue el punto gatillo de expresión que ella tuvo, porque realmente había otra cosa que le molestaba, que era algo mucho más íntimo, era algo que le había sucedido, que no ha podido expresarlo y que básicamente ha hecho que ella maneje, o sea, la agresividad de un momento tan simple, digamos, de su vida cotidiana. Y lo que también se me traumó era el niño, ¿no? Porque decía, o sea, ¿qué he hecho tan grave para que mi hermana me quiera matar, más o menos? Entonces, familiarmente también los tíos, etcétera, decían, ya que siempre he hecho este muchacho, que es muy travieso, que la muchachita debe estar loca, ¿cómo le va a hacer esto a su hermano? Entonces ahí uno veía que se generaba por la misma familia el tema de la revictimización. Por ese mismo hecho, obviamente, ¿no? Momentos así circunstanciales hacen que se exprese con agresividad ciertos sentimientos deprimidos, y que eso empeora, ¿no? Como les decía, el estado de somnolencia, de pesadilla, de tristeza, de aislamiento, etcétera. Y quería ver ustedes si de repente tengan alguna experiencia así que un momento tan cotidiano de repente se haya suscitado un nivel de agresividad que haya dado un desencadenante de violencia, ¿no? Ya, básicamente, como lamentablemente no tengo muy buena conexión de audio, ¿no? Gustavo, y bueno, vamos a ver alguna otra forma de participación. Pero bueno, eso a mí me llamaba mucho la atención, les decía, este tipo de trastornos, tanto médicos como emocionales, que básicamente afectan bastante a la persona que consideramos víctima y a su entorno, donde realmente cambia todo su entorno social y etcétera. Entonces, me parece importante estos aspectos tomarlos con ustedes, porque, o sea, nuestro diario trabajo, intercambiar justamente estas experiencias, hace que todos nosotros tengamos justamente mayores elementos, ¿no? Para poder tomar en cuenta.
yo les había hablado de lo que es este video que me encantaría mostrarles. Ha habido como de un problema. Estamos viendo la posibilidad de subirlo a la plataforma y de repente del viernes podamos extendernos un poco más hasta con el video para que yo haga una comparación. Eso les va a ayudar para justamente responder las preguntas del foro 3 y ahí empezar a hablar de lo que serían las acciones para evitar la revictimización. O sea, hoy día si bien hemos hablado de todas estas manifestaciones psicosociales, emocionales, que causa esta revictimización, podemos, para que enganche con el video, justamente hablar la próxima de todo lo que es las acciones para evitar la revictimización y mostrarles en el video, porque justamente aquí en el video que van a ver es una psicóloga española que te dice ciertos aspectos que uno puede tomar en cuenta para justamente evitar realizar revictimización. ¿Les parece que podamos hacer esto para el viernes? Doctora, no comprendo muy bien. Doctora, no comprendo muy bien. ¿Es posible que pueda reiterar? Ya. Juan Carlos decía lo siguiente. Yo les he mandado en el foro 3 una tarea, que era justamente ver un video que yo tengo que subir. Les he dicho que no hemos podido subirlo a la plataforma por ser pesado y haber un problemita de carga básicamente con el video, y justamente yo estaba pensando mandarles por WhatsApp. De todos modos ya los mando yo esta noche el video al grupo de Carola que tiene del posgrado, o también a Giovanna lo voy a mandar, para que cuando ya lo podamos volver a ver el día viernes ya podemos tomar los aspectos de acciones para evitar la revictimización. Y veríamos el video, opinamos sobre el video, y eso también entraría para resolver la tarea que les había encomendado para terminar el foro 3. Y así lo enganchamos justamente lo que ya continuaría. A continuación tendríamos que tomar en cuenta sobre las acciones para evitar la revictimización. Y he caído. Sí, me parece bien, doctora. Ya. Hagámoslo eso, como le digo, yo voy a ver la opción de tratar ya entre hoy día y mañana subirlo a la plataforma de alguna manera. Pero de todos modos ya lo van a tener también en el grupo WhatsApp para poder ya verlo. Y ya para el día viernes poder opinar, ver las acciones que podemos tomar en cuenta, que nos van a servir. Y yo estoy manejando 2 libros físicos. A ver, estoy buscando si hubiera en medio digital o de repente alguna forma de enviarles, que les va a ayudar bastante. Y yo estoy tratando, como le digo, verlo la parte digital. No he logrado encontrar hasta ahora los libros digitales, porque esto más o menos en cuenta. ¿Ya? Eso, doctora, saliéndonos del tema, ¿puedo hacer una consulta? Claro que sí. Dime. Sobre el foro 2, ¿es posible que pueda darnos alguna, para terminar de revisar nuestras tareas y para poder enviarlo, algunas directrices del cómo realmente es la tarea? Porque yo particularmente no entiendo, a partir de lo que nos ha puesto en la plataforma, no comprendo enteramente lo que se debe de hacer. Sin embargo, he desarrollado un poquito, pero me gustaría tener lo que usted realmente quiere para poder apuntar la tarea y terminarla de enviar. Solo eso, doctora, gracias. Claro que sí. A ver, la anterior vez que nos vimos aquí en la videoconferencia, estábamos en el sentido de hablar de trata y tráfico, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les decía que era la entidad donde yo de repente he detectado más el tema de la revictimización por el tema de manejo de los casos? Entonces, en la tarea les decía que nosotros sabemos, ¿no?, que existe una revictimización que está dada por las instituciones, en las cuales trabajan justamente en el momento de hacer la denuncia de algún hecho delictivo. Entonces, obviamente vemos que hay en la fiscalía, en la policía, etcétera. Yo les decía que en función a la presentación de trata y tráfico, debemos determinar también ciertos aspectos. En función a los aspectos que ustedes ven,
me hagan una sugerencia, una propuesta para decir cómo se podría, en los puntos que ustedes vean en la presentación, podría sugerirse ciertos aspectos para evitar la revictimización. Eso sería así, dentro de lo que es la presentación de trata y tráfico. Y ustedes son libres de exponer puntos que ustedes consideren necesarios para hacer solamente un aporte. Eso ya es muy personal de su vivencia de cada uno de ustedes, para poder decir, ¿no? Yo sugiero que se pueda hacer tal cosa, que se pueda accionar tal mecanismo, cualquier, lo que ustedes vean conveniente, ¿no? Desde, como les digo, desde su experiencia, en este caso, que se la aporte con lo que sería trata y tráfico en la policía, que era la presentación que la anterior vez les mandé, está en la plataforma, y eso es, ¿no? Es una redacción, una propuesta siempre donde ustedes digan, sería adecuado realmente hacer de repente esta forma o la otra forma. Eso es lo que quiero rescatar. Sí, doctora, ahora sí ya he terminado de entender. Bien, esa era, digamos, la inquietud, el aporte que quiero yo extraer de estas clases. Bueno, entonces haremos lo siguiente, eso, continuaremos el viernes. Yo sé que obviamente también ustedes están cansados o seguramente están agotados de una larga jornada, y para estructurarla mejor, entonces el viernes continuaríamos ya con esto de las sesiones para evitar la revictimización, viendo el video, haciendo los aportes, y ahí ya van a tener también más sustento para responder el tema del foro 3. ¿Ya? En todo caso, ya lo dejaríamos ahí. Ya van a ser las 9:15. ¿Les parece? Doctora, por mí no hay problema. Muy bien. Y que tenga buenas noches también, doctora. Gracias, ¿no? Igualmente a todos ustedes. Marcelo, te escuchaba de fondo. Sí, doctora, no hay problema. Gracias, buenas noches, le decía. Ya, igualmente. Buenas noches, Marcelo, a todos ustedes. Buenas noches, y ya nos veríamos el viernes. Gracias.